Habíamos visto entonces esta última ecuación que permitía describir la actividad biológica en términos solo de pi. ¿Qué era pi? La lipofilia de un fragmento. Muy bien, entonces habíamos visto que la actividad es inversamente proporcional a la lipofilia del fragmento pi. Por tanto, en base a eso habíamos llegado a la conclusión que uno de los mejores grupos era un hidroxilo, dado que aporta un pi negativo, y aquí teníamos para escoger si queremos el aporte alifático o el aporte aromático. Es por eso que seleccionábamos el segundo, el aporte, en este caso, ¿no es cierto?, aromático, porque el hidroxilo está conectado a un anillo aromático. Y con eso calculamos el valor predictivo de actividad biológica y nos daba del orden de 6, o sea, eso es del orden micromolar. Vamos al siguiente ejemplo. Miren qué interesante, dice acá, dos efectos electrónicos, una ecuación Cusar con la constante de Hammett. Bueno, primero recordemos algunas cosas particulares. Si vamos a la parte superior, tenemos la disociación del ácido benzoico. Recuerden que este modelo es el modelo empírico para la determinación de una constante de Hammett. Ya, pregunta, ¿qué mide la constante de Hammett? Con valores positivos, si el sustituyente es electro, atractor o dador. Electro, atractor. Muy bien. Y si es negativo, mide si es electrodador. ¿Ok? Esos serían los términos más correctos. Y se definía la constante de Hammett, acá está la definición, el sigma, se define como el logaritmo de la constante de disociación del ácido benzoico cuando está el sustituyente X y cuando no está. O lo que es lo mismo, logaritmo en base 10 de la constante cuando está el sustituyente menos la constante de disociación del ácido benzoico puro. Pregunta, la constante de sustituyente de Hammett, medida de esta forma empírica, ¿en qué posiciones es válida? O sea, el valor de sigma calculado según Hammett, ¿para qué posiciones en un anillo aromático cualquiera es válida? Para, ya, y meta. Muy bien, o sea, podemos medir el efecto en posición para, podemos medir el efecto en posición meta, cualquiera de las dos posiciones meta, pero no en posición orto. ¿Por qué? Porque si el sustituyente está en posición orto, ya no solo prima el efecto electrónico sobre la disociación del ácido benzoico, sino que también prima el efecto... ¿Qué pasa? ¿Perdón? Ya, por ahí va la cosa. Miren, si esto está cerca, ¿qué puede pasar? Cierta interacción estereoespacial entre un grupo y el otro. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, va a primar el efecto estérico. Entonces, la constante de sustituyente de Hammett, empíricamente medida, es para posiciones meta y posición para. No podemos determinar el efecto en posición orto porque no es un efecto electroatractor o electrodador puro, sino que también está mezclado con el efecto estérico. Les voy a poner un ejemplo. Permítanme, vamos a insertar una página nueva para ilustrar este punto. Ya, pregunta. Entonces tenemos nuestro ácido benzoico como sistema de referencia. Pregunta, vamos a tener estos dos sistemas. El ácido benzoico sustituido con estos dos grupos. Sustituido con un grupo CN y sustituido con un grupo hidroxilo. Entonces, ¿en cuál de los dos el sigma de Hammett es positivo? Bueno, aquí de más está decir, ¿no es cierto?, que hay pares electrónicos de no enlace en los dos casos. Los dos grupos son diferentes, claramente. Uno va a ser positivo, el otro negativo. ¿Cuál? Ya, el hidroxilo es electrodador. ¿Y cómo se llama este grupo? Ya, muy bien. El grupo ciano o nitrilo, que es el grupo nitrilo. Y el grupo nitrilo, muy bien, es un electroatractor. Entonces, este es electroatractor. Muy bien, y el otro es electrodador.
Perfecto. Entonces, en conclusión, tal cual como me acaban de decir, en el primer caso el sigma es positivo, mientras que en el segundo caso es negativo, que es un electrodador, ¿ya? El primero es electroatractor solo por efecto inductivo o ejerce también resonancia en el sistema. Resonancia, ¿no es cierto? Puede haber resonancia y acá también, ya también, pero como dador, o sea, de acá un doble enlace puede salir sobre el sistema, en cambio de acá un par electrónico entra en el sistema. Ya, en base a eso, la pregunta que les voy a hacer ahora es la siguiente. ¿Cuál de los dos sistemas tiene una mayor constante de acidez? O en otras palabras, ya porque ustedes están más familiarizados con este concepto que se estudia mucho en química general, en cursos introductorios, P sub A, llamémosle a este, y al otro P sub A, B. ¿Cuál es menor? ¿El primero o el segundo? Claro. Es mayor. Sí, pero ya pueden intuir. Por lo tanto, es más ácido con el. Ya, es más ácido. Cuidado, porque el electroatractor lo que va a hacer es estabilizar mejor la carga negativa que se genera cuando libera el protón. La base conjugada se estabiliza mejor en el primer caso y por tanto el primer ácido es más o menos ácido. Más ácido, perfecto. Y como es más ácido, ¿sí? Exacto, por tanto el pKa es más grande o más chico. Muy bien. Muy bien, el pKa es menor numéricamente hablando. Ya, y les voy a dar los valores. Vamos a aprovechar que estamos conectados para darles el valor exacto según literatura. Según literatura, esta cosa es 4.2. No, pero en para es 3.55. Entonces, vamos para acá. Voy a dejar anotado el valor. Es 3.55. Vamos al segundo valor. Según literatura, el para tiene un valor de 4.48, posición 4 hidroxilo dice ahí, 4.48. Ya, 4.48. Entonces tiene sentido, por supuesto, ya, porque al tener un electroatractor tenemos que se incrementa la acidez. Y ahora, ¿cuánto es el valor de la constante de sigma? ¿Cómo podemos saber el valor de sigma? No podemos saberlo directamente hacia el ojo, tenemos que hacer la resta. Bueno, vamos al valor del ácido benzoico. Ustedes dirán, pero profesor, usted ya nos dio un sitio web donde podemos verlo rápido, pero yo quiero que lo hagamos a mano, por así decirlo. Entonces, para eso necesitamos el pKa del ácido benzoico puro, ¿ok? Entonces, voy a borrar acá. Espérense, abro una pestaña nueva mejor. Según literatura, el ácido benzoico puro tiene un valor, dice, de 4.2. Ya, perfecto, más que suficiente. Entonces, vamos para allá. Ya, entonces nuestra referencia, el pKa, repito, del ácido benzoico puro, o sea, cuando el sustituyente es H, es igual a 4.2. Fíjense que 4.2 está entre medio. Este valor está entre medio de 3.55 y 4.48. Ya tiene bastante sentido. Entonces ahora nosotros podemos calcular el sigma de Hammett. Lo vamos a hacer a mano. Entonces vamos para el primer caso. Ya tenemos que, en el primer caso, el sigma de la molécula A, llamémosla así, que ya sabemos que es un valor positivo, sería, según lo que estábamos viendo recién, acá está la tabla, log Kx menos log Kh. Entonces sería log K sub X menos log K sub H. ¿Ok? De acuerdo a esto, entonces, tenemos que el sigma, ¿ya?
sería igual al logaritmo de k sub x. Bueno, eso es lo mismo que decir menos el valor de pk sub a. Porque pk sub a, ¿no es cierto?, es menos logaritmo, ¿se entiende? ¿Ya? Después dice ahí menos los k, o sea, más pk sub a. Pk sub a cuando está sin ningún sustituyente. Por tanto, en este caso nos daría menos 3.55 y menos 4.2, ¿o no? Ya, no sé si hice algo malo, ¿está bien? Me va a dar un valor súper negativo, ¿ya? Y tenía que darnos cuánto positivo. Así que estamos haciendo algo mal. Corríjanme, por favor. Ya, vamos de nuevo entonces. Sería log kx, cuando está el sustituyente, sería entonces, si yo tengo un pk sub a es un menos logaritmo, entonces le tengo que aplicar valor negativo. ¿Ya? 3.55 negativo. Menos, o sea, sería más el pk sub a. Ah, ya, ahí está. Más pk sub a, perdón, sería más 4,2. Ahí estaba el error. ¿Ya? Entonces, porque pk sub a es 4.2. Ahí sí. Bien, entonces ahora resolvemos ahí rapidito, calculadora. Ustedes me van ayudando para que todos lleguemos al mismo valor, tengamos el mismo valor reportado. Con decimales y todo da 0.65. 0.65 positivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ese es el primer valor, ¿sí? 0.65. Ya de ahí voy a explicar qué pasa en las otras posiciones. Ya, por eso que quiero que hagamos este ejercicio completo. Siempre estas cosas a mano generan un impacto cognitivo de largo plazo. El hacerlo a mano, ya espero que no se les olvide más que positivo significa que es un grupo atractor. Y miren, les voy a dar una regla mnemotécnica. Observen lo siguiente. Cuando uno tiene la palabra atractor, eso es con más la T, ¿no es cierto? En cambio, dador no tiene T. Entonces, negativo por defecto. Para que no se le olvide más que cuando es positivo, el grupo es atractor. Vamos al segundo cómputo. Ahora sí voy a mover un poco la imagen. Para cuando está con hidroxilo. Entonces, movemos un poco esto y tenemos que sigma B va a dar negativo. Entonces sería menos el pk sub a, entonces sería menos 4.48 y luego sería, ¿no es cierto?, más el valor de pk sub a y por tanto eso sería más 4.2. Y entonces tenemos que sigma b, que nos va a dar negativo, es igual a decimales y todo eso me da 0.28, ¿no es cierto? Ya. Punto 2 menos 4.48 menos 0.28. Ya tenemos dos valores entonces. ¿Sí? Menos 0.28 y más 0.65. Calculados a mano, calculados por ustedes con valores empíricos. ¿A dónde los quiero llevar? A que estos valores, estos descriptores, originalmente se calculaban así, de forma empírica. Entonces, cada variable físico-química, en teoría, debe poder calcularse de forma empírica. Solo que hoy día contamos con tablas. Ya está todo tabulado. Por tanto, cuando ustedes vayan a Padel ahora, lo que Padel va a entregar es un valor tabulado o una aproximación de un valor tabulado. Ahora, eso que estaba ahí lo vamos a comparar con la predicción que nos daba el sistema en línea. Veamos qué tan buena es. Bien, acá entonces tenemos el sistema, dice R y por tanto tenemos que simplemente dibujar el grupo que queremos predecir.
En este caso el grupo es un CN, por tanto dibujamos un carbono, ahora dibujamos conectado a él un... no me funcionó así, vamos de nuevo, dibujamos un carbono, pero un carbono, dije yo ahí, en un nitrógeno, ¿ya? Y ahora sí, entonces ahí tenemos el CN. Calcular, vamos para allá. Veamos qué nos dice esta aproximación, dice que el sigma en para es 0,618 y a nosotros nos dio 0,65. Bastante decente, ya para hacer un cálculo rápido. Vamos al otro grupo. Entonces, recuerden, ese valor era 0,618 y a nosotros 0,65. Y con hidroxilo ahora, directo ahí el hidroxilo. Con hidroxilo da menos 0,30, claro, exactamente, menos 0,3 y el empírico es menos 0,28. También, de nuevo, es una buena aproximación, no es mala. Por tanto, estamos bastante bien. Ya este tipo de, digámoslo así, sistemas online han sido publicados. Ya esto no es algo que subió cualquier persona, sino que siempre en esta plataforma hay un paper detrás que respalda el servicio. Muy bien. ¿Por qué Meta? En Meta es diferente porque el efecto que prima en el caso de Meta es el efecto atractor inductivo. Entonces, en la medida que el grupo hidroxilo se acerca, en este caso no tengo que el efecto de resonancia empeora la estabilización de la base conjugada. Mejor, mira, lo explico acá porque esa pregunta es relevante. ¿Por qué en Meta dio positivo? Miren, vamos para acá. En el caso particular del ácido benzoico tenemos esta situación. Recuerden ustedes que lo que está ocurriendo es que el ácido es ácido en la medida que se ioniza. Entonces, cuando se ioniza, tenemos esta situación. Y acá un grupo hidroxilo. Bueno, una de las resonancias posibles para este grupo hidroxilo deja justo la carga negativa dentro del carboxilato. O sea, hay una forma de resonancia que empeora drásticamente la estabilidad de la base conjugada. ¿Por qué la empeora? ¿Por qué digo yo que lo está empeorando en este caso? Porque tenemos... pero, a ver, lo que pasa es que ese oxígeno siempre va a quedar positivo, el problema está más acá, miren. ¿Qué ha pasado? En vez de deslocalizar la carga, me refiero a la carga negativa, porque el anión de partida es este, y este anión de partida tiene carga -1 solamente. Entonces, esta forma de resonancia, en vez de estabilizar esta carga negativa, ha empeorado el entorno poniendo otra carga negativa en la cercanía. Entonces tengo dos cargas negativas juntas y eso es estable o inestable. Inestable, tremendamente inestable. Por eso que un grupo hidroxilo en para tiene un sigma negativo, ¿ya? Porque empeora la estabilidad de la base conjugada. Es un dador electrónico muy fuerte. Sin embargo, este efecto que acabo de explicar no existe cuando estamos en posición meta. Cuando estamos en posición meta, usted dirá, pero se forma el ácido conjugado y también tiene que haber algún tipo de resonancia. Claro que sí, pero cuando estamos en posición meta, la resonancia, el par electrónico se mueve, la resonancia no llega a el carboxilato, sino que queda al lado, por fuera. Por tanto, no lo desestabiliza como en la posición para. La carga negativa queda afuera del sistema. ¿Lo ven? Entonces la carga negativa quedó afuera, no quedó en el carboxilato mismo, como en el primer caso. Entonces, si la carga negativa quedó afuera, significa que el efecto de resonancia no lo está desestabilizando. ¿Qué está primando cuando el oxígeno se acerca para arriba? Por otra parte, comienza a primar, cuando el oxígeno se acerca hacia arriba, el efecto inductivo, el efecto electroatractor inductivo. Efecto inductivo. Yo sé que esto es un poco abstracto ya de entender, se entiende mejor cuando uno ve química cuántica, porque ahí uno no separa los efectos. Ahí uno tiene el orbital molecular de la molécula completa, y ustedes pueden trazar el mapa de potencial electrostático molecular de la molécula completa. Claro que eso no implica
un nivel de cálculo y de comprensión más fino. Ahí entonces la explicación de por qué el sigma es positivo por el efecto inductivo. En el primer caso el sigma es negativo por el efecto resonante. Entonces este sigma es negativo principalmente por el efecto resonante. Cuando estamos en meta, el sigma es positivo, ligeramente positivo, principalmente por el efecto inductivo. Y ahí me queda el tercer caso, y eso es lo que quería que fueran capaces también de visualizar ahora. ¿Y por qué dijimos que este sigma, Hammett no puede ser determinado en posición orto? Ejemplo. Entonces vamos a ver acá, cuando tenemos un hidroxilo en posición orto, esta molécula existe, ustedes la conocen, probablemente hasta han tomado té de eso. Se llama ácido salicílico. Es más común venderlo en cremas, champú, ese tipo de cosas, porque en té en infusión no se los recomiendo. Es un analgésico, no es el ácido acetilsalicílico, es parecido, falta solo un acetil. Sirve como analgésico, pero el problema es que es muy gastrolesivo, daña mucho la mucosa estomacal. Así que no es muy recomendable, es muy ulcerogénico. Ahí tal como está, si usted hace la resonancia, mismo análisis que acabamos de hacer. Ya, entonces, eliminemos el grupo primero. Permítanme borrar acá arriba. Voy a dibujar el anión, ya, para que estemos de acuerdo que lo que quiero explicar es qué pasa sobre el anión. Entonces, usted hace el análisis y dice, ya hay resonancia, y por tanto, ¿no es cierto? Si yo, me quedo dibujado de esta manera, si yo muevo todos los electrones, otra vez estamos empeorando la carga negativa. Pregunta, si esta es la situación, si otra vez al quedar en posición orto hemos empeorado la carga negativa, ¿qué es lo que espera usted? ¿Que un hidroxilo en orto tenga un sigma de Hammett positivo o negativo? Debería tener un sigma muy bien negativo. ¿Okay? Ese es el esperable. Porque está empeorando la estabilidad de la base conjugada y por tanto se está comportando como un potente dador electrónico. Sin embargo, en la práctica tiene un potente valor positivo. Pero no por el efecto de resonancia, sino porque hay un efecto estérico que incrementa la acidez del ácido. ¿Y cuál es ese efecto? ¿Se les ocurre algo más que pueda pasar ahí? Porque el grupo hidroxilo está bastante cerca del ácido. Entonces, ¿cómo explicamos el valor? Se los voy a dar de pK sub A. Según literatura, y por acá lo tengo, para el ácido 2-hidroxibenzoico o salicílico es 2.97. Entonces, se nos volvió superácido. pK sub A 2.97. O sea, es súper ácido, es más ácido que todos los anteriores. Y como es tan ácido, uno dice, pero ¿cómo si tengo un electrodador según Hammett? Debería ser negativo. Sí, pero es que ahora, como está en posición orto, prima cierto efecto estérico, cierta interacción espacial, que es una interacción llamada de quelación intramolecular. O sea, cuando algo está en posición orto, se alteran los valores por situaciones como esta, miren. Exacto, muy bien. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Tenemos ahí un puente de hidrógeno intramolecular. Y ese puente de hidrógeno intramolecular, pregunta, ¿aumenta o disminuye la acidez del grupo carboxílico? La aumenta porque ese oxígeno es como que está tirando el protón, favoreciendo que salga en algún momento. Por tanto, la acidez, la conclusión es, la acidez aumenta. El pK sub A baja. Y eso es por esa interacción intramolecular, o sea, por un efecto estérico espacial. Ya, así que con eso queda explicada esa parte que es bien fina del descriptor de
Hammett, el efecto electroatractor. ¿Ya? Bien, volvamos entonces al problema. ¿Cuál es el problema que teníamos acá? El problema es el siguiente. Tenemos este tipo de molécula con esta ecuación Cusar que se encontró, que fue una ecuación Cusar que permitió dos cosas. Primero, esta ecuación ha permitido el desarrollo de insecticidas modernos, por eso tengo esta imagen, y en segundo lugar, permitió también el desarrollo de inhibidores. Entonces tengo el desarrollo de insecticidas y permitió el desarrollo de inhibidores de acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa es una enzima que está tanto en insectos como en humanos, y resulta que a nivel de insecto, cuando inhibimos la acetilcolinesterasa, el efecto es tan rápido que el insecto muere. Produce un efecto de parálisis neurológica instantánea. En humanos, la inhibición de acetilcolinesterasa se puede ocupar de forma periférica por este tipo de derivados que son covalentes, y particularmente a nivel oftálmico para el tratamiento de una condición que se llama glaucoma, que es el incremento de la presión intraocular, que puede ser grave porque puede producir ceguera, desprendimiento de retina. ¿Perdón? Exacto, y ese tiene otro mecanismo de acción, sí. Ya el latanoprost tiene un mecanismo de acción a nivel de prostaglandinas. Este tipo de moléculas tiene mecanismo de acción por inhibición de la acetilcolinesterasa intraocular. Y eso hace que la presión intraocular disminuya. Ya, entonces, el punto es, independiente que queramos insectos o inhibidores de acetilcolinesterasa, se encontró esta ecuación. Entonces, esta molécula que ustedes están viendo acá, tal como está directamente sin ningún otro grupo funcional adicional, tiene más capacidad insecticida. Es un insecticida potente porque este fósforo que ustedes ven ahí es oxofílico. Y la acetilcolinesterasa tiene una serina, esto es muy parecido al ejemplo anterior. ¿Y qué va a pasar entre el hidroxilo de la serina y el fósforo? Muy bien, se van a enlazar, va a ocurrir un ataque nucleofílico. Vamos a tener la pérdida de un grupo saliente de la estructura y por tanto la enzima va a quedar inhibida covalentemente. Se va a formar un enlace covalente entre la serina catalítica de la acetilcolinesterasa y su residuo de serina, quedando inservible dicha enzima. Se encontró esta ecuación Cusar, que el PIC50 es igual a 2,3 por sigma menos 0.348. Este tipo de moléculas está diseñada para actuar en la superficie de las membranas de los insectos donde se concentra la enzima acetilcolinesterasa a nivel superficial. ¿Qué se necesita para conseguir un buen insecticida? Que sea, ¿de qué manera el X en el anillo aromático? Esa es la parte donde tenemos que dar la interpretación, ya, y de ahí ir a la interpretación mecanística, ojalá. Entonces, ¿qué se requiere? Que el X sea electrodador o electroatractor para tener un buen insecticida. Perfecto, entonces necesitamos un potente electroatractor. Pregunta, ¿por qué un atractor y no un dador? Y ahora vamos al mecanismo de acción que les acabo de decir, que consiste en unirse covalentemente a una serina. Si usted tiene un electroatractor, el fósforo se vuelve más nucleofílico o más electrofílico si tiene un grupo X que está retirando densidad electrónica. Muy bien, se vuelve más electrofílico. Entonces, si X es electroatractor, se incrementa de esa forma la electrofilia del átomo de fósforo. Se vuelve más oxofílico y por tanto es más fácil que quede unido covalentemente al residuo de serina. Y ahí la explicación. ¿Okay? Entonces, la ecuación Cusar, siempre los descriptores que ustedes ocupen, siempre tienen que dar una explicación mecanística en la medida de lo posible. Los descriptores Cusar tienen que evitar las siguientes tres condiciones.
los descriptores Qsar tienen que evitar, primero, ser lo que se conoce como colineales. No podemos tener, por ejemplo, ya les dije la otra vez, un ClogP y también calculado por otro algoritmo como por ejemplo un alogp. No. O lo uno o lo otro. O no puedo tener, por ejemplo, como descriptor 2 multiplicado por logp. No puedo inventar un descriptor multiplicado por un número arbitrario para mejorar el R, porque cuando pasa esto, el R de la regresión mejora. Tenemos que evitar todos aquellos descriptores que son muy correlacionados entre sí. Por otra parte, tenemos que evitar también descriptores irrelevantes. ¿Y a qué me refiero con esto? Son todos aquellos que no hay forma de correlacionarlos con algún mecanismo de acción. O sea, sin correlación mecanística. Si hay un descriptor absurdo con un significado muy abstracto, incapaz de ser interpretado humanamente hablando, por muy buena que sea la correlación, lo descartamos porque no lo puedo correlacionar con un mecanismo de acción. ¿Ok? Entonces, descriptores abstractos, ya, por ejemplo, si en el caso anterior, miren, permítanme devolverme a la imagen un segundo. Si acá yo les hubiese dicho que tenemos una ecuación Qsar usando como descriptor el momento angular de la molécula, que es un descriptor que se puede calcular a partir de mecánica cuántica. Ustedes dirán, ¿y cómo explico yo que el momento angular de la molécula genera cierto valor de PX 50? ¿Se entiende? O sea, va a costar mucho explicar el mecanismo con un descriptor como ese, aunque dé bien, ¿ya? Así que cuidado. Y la tercera situación, tienen que evitar descriptores esparsos. Así se escribe. ¿Qué significa eso? Esto es un poquito más abstracto, son situaciones en que se repite mucho un mismo valor. O sea, con valores muy repetitivos. Ejemplo, supongamos que usted tiene una serie, ya, imagine que usted tiene una serie de 20 moléculas y de las 20, 10 son isómeros, ya, de las 20, la mitad son isómeros entre sí. Pregunta, si son isómeros, quiere decir que la estructura cambia, pero ¿cómo va a ser el peso molecular? Igual, o sea, van a tener 10 pesos moleculares, igual peso molecular 1, peso molecular 2, hasta el peso molecular 10. Entonces, si usted dice, quiero ocupar el peso molecular como descriptor, momento, no puede porque es esparso. O sea, tenemos que 10 de esos descriptores van a tener el mismo valor. Entonces, ¿qué aporte hace? ¿Cómo me permite diferenciar algo? No nos aporta. ¿Ok? No podemos ocupar descriptores esparsos. Ahora, de nuevo, es un concepto un poco abstracto. Yo les di un ejemplo concreto. Esto se ve mucho cuando se ocupa lo que se llama descriptores topológicos, que muchas moléculas tienen casi el mismo valor del descriptor y en realidad no podemos explicar nada con eso, ¿ya? Y llegando a este punto, ya, el último, uno de los últimos descriptores que les tengo que explicar, que permite comparar similitud molecular y que ayuda en Qsar para varias métricas, es lo que habíamos mencionado en clases pasadas, que se llama el índice de Tanimoto. Entonces, aprovechando acá el contexto, anoten ahí, índice de Tanimoto. Bien, el índice de Tanimoto lo que calcula, o lo que, digámoslo así, propone ya, es un índice que define un grado de similitud estructural. A nivel químico, el ojo humano es súper relevante. Cuando uno está comparando moléculas, un buen ojo entrenado ayuda mucho a poder decir si dos moléculas se parecen o no.
Eso sirve, por ejemplo, cuando veíamos, ¿se acuerdan cuando estudiábamos una técnica que consiste en reemplazar un grupo por otro que es parecido en propiedades físicas? ¿Cómo se llamaba eso? Cuando ustedes cambian, por ejemplo, un hidrógeno por un flúor, porque son parecidos en tamaño. Exacto, isosterismo, muy bien. Entonces, el ojo químico, sin duda alguna, es muy importante en toda esta temática, pero ¿cómo cuantitativamente nosotros tenemos un número? Aquí la respuesta. El índice de Tanimoto T se define de la siguiente forma. T, o índice de Tanimoto, es igual a un coeficiente C, ya lo voy a explicar, dividido por A más B menos C. ¿Ya? Entonces, esa es la fórmula, pero ahora voy a explicar en qué consiste esto. ¿Ya? Este sería el índice de Tanimoto, ¿para qué cosa? Para comparar una molécula A con una molécula B. Y ya les voy a mostrar un sitio web en línea gratis donde vamos también a calcular esto. El índice de Tanimoto para dos moléculas A, B, nos dice lo siguiente. Primero, si el índice de Tanimoto da igual a 1, significa que A es igual a B. ¿Ok? Si el índice de Tanimoto da 0, significa que la disimilitud es absoluta. Eso significa que son dos moléculas tan distintas que no tienen nada en común. Y obviamente, si tenemos un valor intermedio, significa cierto grado ya de similitud. Ustedes dirán, ¿y para qué sirve eso? A veces queremos encontrar moléculas parecidas y a veces lo contrario. Más adelante, cuando veamos algo de docking, vamos a ver que ahí a veces uno quiere lo contrario. Uno quiere encontrar moléculas que no se parezcan a lo que uno está estudiando bajo ciertas condiciones de validación. Ya, pero eso queda para más adelante. ¿Sí? ¿Es posible que tendría que ser cero? Sí, porque eso, exacto, para que dé 0, ¿no es cierto? El valor C que ustedes ven acá tendría que tender a 0. O sea, para que dé 0, muy bien, este valor C tiene que tender a 0. Por tanto, ¿qué es ABC? Bueno, vamos a decir lo siguiente, que la molécula, para que esto se pueda calcular, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Para poder calcular el índice de Tanimoto, la estrategia es la siguiente. Obviamente ustedes no lo van a hacer a mano, pero la estrategia es la siguiente. Se codifica la molécula en base a bits, así le vamos a llamar, en base a bits encendidos y apagados. Encendidos, entre paréntesis, eso equivale a un 1, o apagados, eso equivale a un 0. Ya, se codifica la molécula en base a bits, encendidos o apagados. ¿Cuántos bits? Las dos vías más comunes para calcular, podemos transformar la molécula en 1024 bits o en 2048 bits, son las dos estrategias más comunes. Yo sé que esto uno dice, se parece como algo computacional, sí, pero la idea es un poco más concreta. Miren, vamos para acá. ¿Por qué son como los descriptores de nombre? Sí, tiene relación con eso. Todos esos están emparentados y Tanimoto es uno el que dio como la base para todo eso, ¿ya? Así que muy bien. ¿Y por qué hay alguna manera de volver de los bits a la molécula original? ¿O reconstituirla? Buena observación. En teoría sí, porque si uno tiene definido a qué equivale cada bit en términos de fragmento, uno debería ser capaz de ir desde ahí a lo que se llama el smile de la molécula representada en forma lineal, ¿ya? Pero nosotros vamos a ir al número que nos interesa ahora. Entonces, miren, ejemplo, vamos a decir que el valor A son los fragmentos propios de A, o sea, fragmentos que pertenecen a A en A y no en B. Viceversa, B significa los fragmentos en B y no en A. Y C son los fragmentos comunes, o sea, en A y B. Entonces parece un poco como a la teoría de conjuntos, cosas que están en uno, pero no en otro, y finalmente cosas de intersección. Entonces usted dirá, bueno, ¿y cómo traspaso todo eso? ¿Cómo convierto una molécula en un código binario de 1024 unos y ceros? Si usted tiene el etanol,
ejemplo, si tenemos el etanol, ya tendríamos así, esta molécula ahí, ¿no es cierto? Y tenemos que esto termina con un OH. Entonces, tengo que esto es un metil acá, un CH3, esto es un CH2, ya, y termina en un OH. Entonces, si yo quiero comparar el etanol, por ejemplo, con una molécula parecida, CH3, CH2, y en vez que tenga ahí OH, pongámosle amina, NH2. Entonces, estas dos moléculas son parecidas, los dos son compuestos polares, pero ¿cómo damos un número de similitud estructural? Bueno, yo no lo voy a hacer a mano, solo voy a hacer algunos fragmentos. Se definen un lote de fragmentos predefinidos entre ellos. Se dice que, por ejemplo, ya, vamos para acá, los fragmentos A de esta molécula, ¿no es cierto?, serían un metil presente, un metileno presente, un hidroxilo presente, un enlace carbono-carbono. Miren cómo se van definiendo cosas. Un enlace carbono-carbono, un enlace carbono-oxígeno. ¿Ok? Entonces, esos serían los fragmentos, ¿no es cierto?, que tiene A. ¿Ya? Creo que no me queda nada más, ¿no es cierto? Esos serían como los grupos más comunes acá. En el segundo caso, el B, acá, entonces, B tiene también, ¿no es cierto?, un grupo metil, tiene un CH2, tiene enlace carbono-carbono, tiene enlace carbono-nitrógeno. Ya, y no sé si me queda alguno, 1, 2, 3, 4. Hay algo que me falta acá. Ah, tiene un amino. Tiene un amino, ¿no es cierto? Ya, entonces tenemos todas esas situaciones particulares. Pregunta, ¿cuáles son los comunes? Entonces yo voy a destacar los fragmentos comunes. Ya, el metil es común. El CH2. El enlace carbono-carbono. Hasta ahí, ¿o no? Ya, entonces tenemos que hay 3 fragmentos comunes. 3. ¿Ok? 1, 2, 3. Entonces sumamos ahí 3 fragmentos comunes. ¿Cuántos fragmentos son propios de A? El OH y el CO. Entonces, nótese que en realidad ellos tienen descritas más cosas porque tienen que llegar a 1024 descripciones, ¿se entiende? Yo estoy describiendo 1, 2, 3, 4, 5 cosas nomás, así que me da un valor muy aproximado, ¿ya? Se podría, por ejemplo, decir cuando tenemos carbono sp3, carbono, ¿se entiende? Y así, cada cosita en particular se desglosa en un 1 o un 0. Entonces, para A serían 2 cosas, para B, ¿cuántos serían? Lo propio de B también son 2 cosas, ¿no es cierto? Carbono, nitrógeno y amino. Menos C, otra vez, ¿no es cierto? Que sería 3. ¿Ya? Entonces me dio un valor que no nos sirve. O sea, estoy muy aproximado. Pero se entiende la idea porque acá, ¿cuánto nos va a dar esto? Esto da 4 menos 3 da 1, o sea, da un tanimoto de 3. O sea, dice que no puede ser, porque el tanimoto máximo es 1. O sea, esto me está dando que es re ultra parecido, ¿se entiende? Pero la idea de fondo es esa, es dividir la molécula en unos y en ceros. ¿Por qué nos dio un número tan alto? Porque nos falta describir más cosas. Nos falta describir, por ejemplo, carbono sp2, oxígeno, carbono sp2, nitrógeno, carbono sp3, perdón, entre ellos, ¿no es cierto?, un carbono sp3 con un nitrógeno sp3, carbono sp3 con un oxígeno sp3, etcétera, etcétera, carbonos con hidrógeno, etcétera. Por eso que nos dio un valor absurdo. Y ahora les voy a mostrar cómo lo calculamos de manera exacta. Entonces, vamos para acá y vamos al valor exacto. Vamos a ir a este sitio web que tengo acá. Entonces, un segundo para que proyectemos. Ya está proyectada la pantalla. Enter. Vamos a este sitio web de similaridad. Y aquí sí que podemos calcular el valor exacto. Ya, entonces necesitamos calcular la similitud estructural. Ya, pero necesito añadir compuestos. Ahí sí.
Añadir compuestos y necesito acá el smile del etanol. Bueno, el etanol es carbono, carbono, oxígeno. Y necesito la amina. La amina es carbono, carbono, nitrógeno. Ya son smiles súper simples, así que el smile es una notación en línea de la molécula. Y vamos por acá, submit. Y esperar el valor ahora. Ok, tengo dos compuestos. ¿Sí? ¿Por qué aparece C2H3? ¿No debería ser H5? Claro que sí, hay un error ahí, muy bien. Sí, tenemos un error. A ver, permítanme ver si es que puedo rectificar esto. Tal vez con mayúsculas. Vamos por acá, carbono, carbono, oxígeno. Carbono, carbono, nitrógeno. Vamos de nuevo. Y ahí están los otros. Que ahora sí, ¿no es cierto? A ver, este por ejemplo está bien. Claro. Ya, perfecto. Ya. Como que guardó los anteriores. Guardó los anteriores, sí. Ya, pero lo que necesitamos ahora es que nos calculen un encuentro. Bueno, ahí ya tenemos los compuestos añadidos. Vamos para acá. Veamos si es que ahí los toma. Lo interpretó como así, exactamente, lo interpretó mal, muy bien. Ya, entonces dice seleccionar. ¿Dónde está el etanol? Este está bueno. Ya, ese está bueno y el amino bueno es este. Ok, ya tenemos esos dos. Veamos si es que tiene el botoncito por ahí. Me pide otra vez lo mismo. A ver. Ya, este y ese. Démosle un segundo entonces ahí arriba. Claro, está cargando. Profe, no es en el link de abajo que dice Structural Similarity Search. ¿Acá? Sí. Ya, voy a intentar porque recuerdo que era bastante automático esto. No sé por qué ahora no me está dando el valor. Veamos acá. Y dice 4 compuestos. Y no me está dando ahí el valor. Vamos acá de nuevo. Están. No se pueden quitar, a lo mejor porque son 4. Yo creo que sí, eso puede estar tal cual generando algún problema ahí. A ver, espérense, déjenme ver si puedo. Sí, mejor voy a eliminar esos que están mal. Acá tengo que eliminarlos de alguna forma. Me parece sumamente extraño no poder terminar de forma simple. Ya hagamos algo, volvamos a dibujarlo de nuevo. Voy a salirme de acá. Vamos a cerrar y vuelvo a abrir la página. Me carga otra vez el acá.
era automático. Saben que el sitio web es el que no está funcionando porque tal cual al seleccionar dos compuestos generaba un valor de similaridad de Tanimoto, que no lo está dando en este caso, ¿ya? Por alguna razón, no sé, no lo está cargando. No es la única forma, yo siempre trato de mostrar lo más simple para efectos de cátedra. Uno puede calcular esto, nosotros lo hemos hecho automáticamente con un script de Python, ¿ya? Y ahí uno puede tirar miles de moléculas y le entrega el valor automatizado, ¿ok? Así que para efectos prácticos lo vamos a dejar hasta ahí eso, ya vamos a dejar hasta ahí el tema del Tanimoto. Ya. Bien, entonces volviendo acá al apunte, veamos lo que nos quedaba. Tenemos eso. Y ahí tendríamos la explicación de la constante de Hammett. Y dice acá el factor estérico o factor estérico de Taft. Ya, tenemos que el factor estérico de Taft es una medida tanto del volumen que tiene un sustituyente, volumen molar, ¿ok? Es una medida del volumen, del tamaño, como de su, finalmente de su diámetro. Observen lo siguiente, para poder medir, sí, dígame. Ah, gracias, claro, tenemos que maximizarlo. Ahí sí. Muchas gracias. Entonces, el factor estérico de Taft, E sub S, es una medida del volumen molar. Esta es una de las maneras de estimar el volumen molar. La otra forma hoy día es mediante la refractividad molar. Vamos a poner el factor estérico de Taft. ¿Qué es esto que se está mostrando acá? Se está mostrando acá el sistema de referencia empírico, cómo se mide esto, que no es otra cosa que la hidrólisis de un éster de referencia, y el éster de referencia es cuando X, lo que está conectado acá, es un grupo metil. O sea, esto sería un propanoato de metilo, el éster de referencia. El propanoato de metilo, entonces, tiene como referencia acá un grupo metil. La hidrólisis del éster la llevamos a cabo en medio ácido, por tanto es una hidrólisis reversible. Podemos calcular una constante de hidrólisis. Entonces es en medio ácido para poder calcular la constante de hidrólisis. ¿Qué pasa si hago la hidrólisis en medio básico? ¿Qué va a ocurrir? El proceso va a ser reversible o irreversible. Si la hidrólisis es básica, irreversible. Por eso que la hidrólisis para determinar Taft está definida en medio ácido, para tener un proceso reversible. Y si tenemos un proceso reversible, podemos calcular una constante de reversibilidad. El éster de referencia es un metil. La constante de Taft se define de esta manera. El logaritmo de la constante cuando está el grupo de interés menos cuando no hay nada, o sea, cuando está el metil. Pregunta, ¿qué pasa si el grupo X que yo quiero determinar es más grande que un metil? Ejemplo, yo quiero saber cuál es el valor de un benceno, ¿ya? Y coloco algo grande, un benceno. La hidrólisis va a ser más fácil o más difícil si acá tengo un sustituyente voluminoso grande. Más difícil, y por tanto, este valor es más grande o más pequeño. Log K sub X. Si tenemos un sustituyente voluminoso, no, es que aquí no estamos evaluando acidez, sino que es la hidrólisis, ¿ya? ¿Cómo va a ser entonces este valor de constante de hidrólisis si mi sustituyente es voluminoso? ¿Va a ser más fácil o más difícil hidrolizar? Más difícil. Más difícil porque hay un sustituyente más voluminoso, ¿ok? Producto dividido en reactivo sería más pequeño. Ya, por tanto más difícil, ¿no es cierto? Entonces el valor va a dar positivo o negativo. Negativo. Entonces, este era más difícil de interpretar. Entonces, vamos a decir que si el valor es negativo, entonces tenemos sustituyentes de gran volumen, sustituyentes voluminosos. Si el valor es positivo, son sustituyentes pequeños. Es una medida, el factor estérico de Taft, entonces,
de la resistencia estérica que ofrece un sustituyente, de su tamaño, del estorbo espacial que ofrece para este proceso. Medir empíricamente esto ya es trabajoso porque tendríamos que medir muchos grupos diferentes conectados ahí, y hay tablas con el valor estérico de Taft, pero la otra forma un poco más moderna hoy día de medir refractividad molar, de medir el factor estérico, es mediante el uso de la refractividad molar. ¿Qué es la refractividad molar? Es el volumen molar multiplicado por algo. Perfecto, eso era, ¿no es cierto? Masa, el peso molecular dividido por la densidad es el volumen molar, multiplicado por, dice acá, el índice de refracción en esta fórmula, que es un descriptor que nos muestra la facilidad para polarizarse. Entonces, moléculas con un elevado valor de refractividad molar, una elevada refractividad molar implica un elevado volumen y también implica una facilidad para polarizarse. Una elevada polarizabilidad. Esa es la forma entonces de medir refractividad molar.